Bueno, Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, está con nosotros. Importante porque hay un nivel de expectativa y un nivel también pues de angustia en términos generales. Hay manifestaciones de calle, hay una exigencia, hay una presión social para que puedan corregirse las escalas salariales en el país, sobre todo para la administración pública. La empresa privada, Carlos, tú bien lo sabes, se maneja con otros parámetros y evidentemente el pago en el sector público es distinto y es evidentemente mucho mejor que en el sector público. En todo caso, al margen de todo ello, tú hiciste recién una propuesta, ¿no?, para tratar de ver si ahora que viene una delegación de la OIT, pudieran sentarse las partes, ¿no?, y conversar sobre una posibilidad de lograr un consenso para llegar a un salario mínimo. ¿Es posible o no es posible eso? Bueno, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y la oportunidad. Más que posible o no posible, es necesario y por lo tanto es posible. Y yo creo que es importante decir que todos los actores sociales involucrados en este proceso, trabajadores, empleadores y gobiernos, estamos ganados en la voluntad pues, de llegar lo más pronto posible a poder determinar un esquema que permita fijar el salario mínimo, que es una potestad del Ejecutivo. El diálogo tripartito, la consulta tripartita, es para llevar elementos que permitan, digamos, una decisión que pueda ser asumida por todas las partes que están allí. Ahora, nuestro planteamiento es que tenemos que ir más allá de la mera fijación de un número. Y esto tiene elementos, por supuesto, que son difíciles de muchas veces de conciliar en una situación como está la economía venezolana. Tenemos el tema de que tenemos que seguir dándole importancia y atención al tema de la inflación y eso sobre todo tiene quizás que ver con el tema fiscal y con los empleados públicos. Pero también tenemos que seguir buscando maneras de incentivar la productividad, porque realmente lo que agrega valor real en el incremento de los salarios es que haya un incremento de productividad en la economía. El año pasado, pues por supuesto hubo un incremento, veníamos de unos años de mucho deterioro, de mucha caída, hubo una recuperación, pero también se necesitan buscar esquemas que de alguna manera flexibilicen la forma en que se le pueda dar al trabajador o hacerlo participar de mejor manera en la contribución que ellos tienen en la generación de valor. Y una cosa que yo creo que es bien importante, Fedecámaras lo ha dicho reiteradamente, y creo que hay conciencia también en los demás actores sociales, todos estamos convencidos que el principal problema económico del país es la falta de ingresos, insuficiente de ingresos de los trabajadores y de la familia de los trabajadores. Ahora, la inflación, desde el punto de vista fiscal, lo que impacta es un tema que tenemos que conservar. Y en esto, déjame decirte que sí, vamos al foro de diálogo social, pero hemos tenido reuniones, hemos tenido acercamientos después del último que fue en septiembre. Inclusive la OIT nos ha dictado 2 talleres a todos los involucrados en el foro de cómo hacer mejores mecanismos para llegar, digamos, a encuentros, metodologías de trabajo y experiencia de otros países. Estamos ocupados y creo que debemos llegar pronto no solamente a una cifra, sino también a un mecanismo que ayude a mantener el valor de ese ingreso en el tiempo. Sí, bueno, esa cita es importante, puede ser, como te decía antes, un punto de partida para comenzar a conversar y discutir con incluso algunos números, ¿no?, sobre cuál pudiera ser el parámetro de referencia para una corrección de carácter salarial, particularmente el salario mínimo. Pero fíjate una cosa que te quería plantear. En todas estas jornadas de protestas ha habido una constante de parte de la dirigencia sindical que participa, diciendo que hay que atar ese salario mínimo a lo que es el desenvolvimiento de la canasta básica o canasta alimentaria por otra parte, según sea el caso. ¿Es posible hacerlo de esa forma? Hablan hasta de $400 de salario mínimo en este sentido algunos dirigentes sindicales. Sí, yo creo que ese es el principal punto de discusión, cómo conseguir un mecanismo que de alguna manera logre mantener en el tiempo ese valor. Vamos a decir una especie de indexación, hay distintas teorías, la base primaria de que se ofreció el gobierno de hacerlo con función del petro, que muchos no entendemos cómo funciona, otros hablan de vincularlo a la canasta básica, otros de la canasta alimentaria, otros del dólar, en función de cómo va el desenvolvimiento del mercado cambiario, por ejemplo. Entonces, claro, al final, en el sector privado, como tú bien lo has dicho, hemos logrado de alguna manera mantener mecanismos por decir, de indexación o de que mantengan la capacidad de compra de lo que ingresa. Allí se puede profundizar
muchísimo más. Y lo más complicado en el sector público, bueno, porque sabes que el presupuesto es un monto que se aprueba en enero, un monto, digamos, bastante fijo, con las dificultades que tiene pues, para su manejo. Y yo creo que allí hay un detalle que también profundizar en buscar mecanismos, cómo se hace para que una vez que se fije ese monto, se vaya de alguna manera no perdiendo su capacidad o no perdiendo tanto su capacidad de compra como sucedió el año pasado, y especialmente en los pensionados, que son quizás los más vulnerables, los que tienen menos posibilidades de desarrollar otra actividad 130 complementaria. bolívares Bueno, y son personas ya mayores, muchas retiradas, etcétera. Allí donde también hay que poner el ojo, porque aunque no sean hoy en día trabajadores, bueno, trabajaron durante muchos años, contribuyeron durante muchos años, y ahí merecen también un sistema que estabilice. Y eso, por supuesto, al ser ya, digamos, finanzas públicas, es un tema mucho más complejo, mucho más profundo, y que sabemos que se está trabajando y que esperamos que pronto se llegue a una solución satisfactoria para los trabajadores. Pero fíjate, si tú lograras ese consenso que planteas, o si se lograra entre los factores involucrados, empleadores, Estado y trabajadores, tú a la par tienes que moverte con una propuesta para contener la inflación. Es decir, si tú paralelamente no tomas iniciativas o no desarrollas un plan, llámalo estratégico como quieras, para enfrentar el tema inflacionario, mira, ese aumento salarial o ese aumento del salario mínimo, Carlos, se va a la porra en 2 patadas. Sí, por eso hablando gráficamente. Claro, por eso te decía al principio que no se debe perder el foco en la lucha contra la inflación. El año pasado, por decir, hubo muchos meses en que la lucha contra la inflación fue bastante satisfactoria, pues se logró de cierta manera contener. Al final del año, sobre todo, hubo unos disparos importantes, y también tiene que ver mucho con el tema cambiario. Tenemos que buscar la manera de que haya más oferta de dólares para los agentes económicos, sobre todo en los picos de crecimiento de la demanda, que normalmente son a finales de año. Sí. Bueno, por todos los temas que se le paga a los trabajadores, utilidades, etcétera, siempre aumenta la demanda, y esa presión sobre el dólar, que no hay oferta suficiente, hace que se dispare un poco. Yo creo que hay que trabajar eso que dice, cómo mejorar y cómo buscar de alguna manera instrumentos que logren mantener la presión sobre los precios contenida, sobre todo en esos momentos puntuales. Hagamos una pausa, Carlos, y enseguida retornaremos para seguir conversando contigo. Estamos con Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras. Bien, seguimos conversando con Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras. Bueno, trabajar el tema inflacionario no es fácil, ¿no? Es evidente. También hay otro aspecto, que es una variable fundamental, los recursos. ¿De dónde tiene el Estado los recursos para poder corregir la situación salarial de los trabajadores de la administración pública? Bueno, el año pasado hubo un incremento en la recaudación interna, tuvo casi cerca de 5.000 millones de dólares, 4.800 por allí. Y por supuesto también el incremento que pudiera haber en el ingreso petrolero, que yo creo que ahí sí pudiera haber una buena noticia por 2 elementos fundamentales. El primer elemento es la flexibilización del tema Chevron, que probablemente no se vea de forma inmediata, pero en el transcurso del año, en la medida que vayan incorporando la producción, pues a la que se les está flexibilizando. Y lo otro que es al permitir la venta del crudo a los Estados Unidos en el mercado formal y transparencia, no hay que evitar todo el tema que se ha creado para evitar las sanciones, que ha terminado siendo un descuento importante en el valor del producto, de la venta del producto. O sea, yo creo que allí el gobierno y el Estado va a tener una mejora interesante. Digamos, muchos dicen, no, que es muy poco, que si Chevron llega a 200.000 barriles más, bueno, 200.000 barriles sobre una base de 700, bueno, sería un incremento casi que del 30%. Por un lado es importante, y por el otro lado la mejora en los precios, porque no tienes que ir a mercados informales, a mercados oscuros y en temas de descuento para colocarlos, también se tendría otra mejora en el ingreso. Es que yo creo que para el segundo semestre del año sí se podrán haber las mejoras de Además, pensamos que a pesar de las dificultades que hay para manejar los recursos que se acordaron en México por todo el tema que implica, también pensamos que para el segundo semestre del año muchos de esos recursos también van a llegar, que vienen ya más específicos, vienen atados pues a salud, a educación, a electricidad, a reparaciones producto de los deslaves, de las lluvias. Bueno, por eso al final va a ser dinero que entra y que también va a tener un efecto multiplicador. Por eso que nosotros, a pesar de que estamos comenzando el año muy duro, pensamos que digamos, el transcurso del año,
el año 2023 podemos tener una recuperación similar a la que vimos, quizás un poquito menos de la que vimos el año pasado. Por allí circula un proyecto de emergencia salarial que se introdujo ante la Asamblea Nacional, pero que habla incluso de la posibilidad de que, como están sentados, bueno, estuvieron, en este momento no, en una mesa algunos opositores y el gobierno, pudiera trabajarse también que se descongelen fondos mayores de los 3.000 y tantos millones de dólares que se van a utilizar en esta primera etapa, de los 20.000 millones y tantos de dólares congelados. Eso sí es más difícil, es más complejo, porque ahí hay un universo político girando. Oye, no, mira, eso no va a ser. Hay un tema político allí. Hay unos recursos bastante identificados y quizás no tan difícil de movilizar, pero que pasa por decisiones políticas, inclusive geopolíticas importantes. Recuerda que tenemos los derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional, cercanos a 5.000 millones de dólares. Hay un dinero que estaba en el Novo Banco, que ahora está en la Caixa, que es como una especie de, como en el Banco Central o el gobierno de Portugal, está el oro. Bueno, que con todos estos temas políticos de diciembre, lo que pasó con el interinato, todo eso, quizás entre a unos espacios distintos. Y yo creo que sería muy importante, y es muy importante, y así lo hemos manifestado, seguir llevando a la Mesa de México aspectos socioeconómicos. Pero si se reanuda, ¿no? Porque ahorita... Bueno, yo creo que después de la rueda de prensa y lo que sucedió el fin de semana, hay digamos, síntomas de que por lo menos el diálogo, la conversación, la negociación sigue presente en el ambiente. ¿Y por qué no llevar entre esos planteamientos socioeconómicos, pudiera haber destinar parte de esos fondos a un fondo de estabilización socioeconómica referida al salario de los empleados públicos, por ejemplo? O sea, hay muchos mecanismos que se pueden, que se pueden tratar. Obviamente hay muchísimas necesidades también, pero yo creo que es fundamental mantener, digamos, un país no funciona sin su burocracia. O sea, los países necesitan los servidores públicos. O sea, necesitamos que funcionen los registros, que funcionen los tribunales, que funcionen los hospitales públicos, que funcionen las escuelas. Y yo creo que es fundamental entender que los servidores públicos, para que den un buen servicio, por supuesto tienen que también tener una buena remuneración, y es un tema que tenemos que atacar con seriedad y con visión de largo plazo. Pero hay algo que es importante que tú apuntabas desde la apertura, el tema productividad, y ahí entra a jugar un papel determinante, pero determinante a la empresa privada. Si tú no le das los estímulos, este es un asunto también más complicado, necesarios a la empresa privada, el tema crediticio, aparte de luchar contra la inflación, etcétera, etcétera, los estímulos necesarios para reactivar la planta industrial, el sector agrícola, porque no solamente dices, creció la economía venezolana, bueno, afincado en qué, en comercio, servicios, telecomunicaciones, etcétera. Eso no te da la imagen de un crecimiento económico global en un país. Sí, yo creo que hacen falta políticas de estímulo a la oferta, o sea, estímulos a que haya más inversión, más trabajo, más producción. Creo que la medida de ampliar, por ejemplo, la cartera de crédito de las posiciones en dólares, un 30%, va en el camino correcto. Ojalá eso se pueda aumentar. Ahorita estamos nosotros haciendo unos cálculos cuánto podría implicar un aumento, digamos, en vez de 30 a 50%, o meter 1.000 millones de dólares adicionales al crédito, cómo implicaría en el PIB, y qué habría que hacer de cierta manera también para controlar esa liquidez que está incorporando al sistema. Y hay mecanismos también que pudiera hacer el Banco Central, de bonos, etcétera, de captación de esa liquidez. Yo creo que hay mecanismos, pero eso es positivo, porque si nosotros hubiéramos tenido financiamiento bancario o financiero el año pasado, sin duda que la recuperación hubiera tenido mejores síntomas y se hubiera podido ver también en otros sectores. Ahora, es importante seguir en la ruta de la discusión y de bajarle dos al tema político, a la discusión política, de retomar la discusión para la reinstitucionalización, porque es solo con instituciones que va a generarse la confianza para que vengan las inversiones en los montos y en los plazos que se requieren para estructurar una nueva economía y una economía más productiva. Bueno, Carlos, muchas gracias por toda esta información. Aquí nos paseamos por temas bien importantes, ¿no? Que sobre ellos seguramente en el futuro habrá algunas decisiones. Bueno, nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en el segmento de lo actual.